Estás en El Rincón de Barton, tu podcast sobre el cine y el universo de Tim Burton. ¿Quién es Margaret King? Margaret King es una mujer muy importante, una mujer con un papel muy relevante, no solo en el cine de Tim Burton, sino en la vida en general, y vamos a hablar un poquito sobre ella para que la conozcas mejor. Margaret nació en Knoxville, en Tennessee, en 1927 y tristemente ha fallecido el 26 de junio del año pasado, de 2022, a los 94 años, junto a su hija en Estados Unidos. Es una artista reconocida por sus cuadros de los ojos grandes. Yo creo que con eso igual ya te estás enterando de quién estamos hablando. Es una retratista, una pintora que cambió también de nombre varias veces y yo creo que eso ha jugado en su contra alguna vez. Ya desde pequeña esta mujer recibía clases de dibujo y sus bocetos eran famosos por esos grandes ojos. Tuvo un primer matrimonio del cual nace su hija Jane, la cual inspira muchos cuadros. De hecho dicen que inspira todos sus cuadros, simplemente que a veces coge sus rasgos para cambiar ese personaje al que hacía protagonista de sus cuadros. 5 años más tarde, es decir, cuando su niña apenas tuviera 5 o 6 años, se casaría con Walter King, que es un agente inmobiliario que, era aficionado a pintar y por ahí se le dio bien el marketing y obviamente pues conquistó a Margaret. De hecho, aprovechaba las noches que tenía para vender los cuadros de ella y además es que se dedicaba a vender los cuadros y los dibujos y los grabados de forma masiva. O sea, de forma masiva para libros, revistas, grandes almacenes y como todos ellos estaban firmados por King, que obviamente es el apellido de este segundo marido, porque es verdad, hay que recalcarlo. La pintora es conocida actualmente por su nombre Margaret King, pero realmente King es el apellido de este segundo marido, al que, ella supongo que por cuestiones de imagen al final decidiría dejarse el nombre. Fue su decisión, quiero entender por qué. Y si indagamos un poquito más en su vida, quizás se la pueda entender mejor. Como decíamos, aprovechaba que estos cuadros estaban firmados con el mismo apellido, obviamente apellido de casada, y obviamente pues él decía que los había pintado él, cosa que totalmente mentira. Margaret finalmente un día pues se hartó de que Walter saliera siempre beneficiado y aunque ella acabó siendo maltratada, llegaría a decir, y amenazada por él, en 1965 logró tomar la decisión de divorciarse y obviamente ambos reclamaron los derechos de estas pinturas. Y tú dirás, ¿por qué han reclamado los dos los derechos? Obviamente ahí estaba la imagen pública de Walter en juego. Walter se las daba de un super pintor, de que tenía esas ideas tan maravillosas, ese talento. Sí que es verdad que debía de pintar algunas cosas, pero a modo de hobby, ni mucho menos con ese valor y con ese gusto y esa sensibilidad que tenía Margaret. Entonces, obviamente, aparte de que su imagen se vería perjudicada, obviamente era una suma de dinero bastante importante como para perder esos ingresos, porque él al final era lo que se agarraba y no era que Margaret le importara como mujer. Yo creo que desde el principio, además eso se ve muy bien en la película biográfica, pues se ve que lo único que le interesaba realmente era el dinero. Así que en 1970 Margaret retó a pintar enfrente del público a Walter, pero este obviamente no se presentó. ¿Cómo se iba a presentar si no sabía pintar? Después de todo esto, Margaret se mudó a Hawái, que también, por cierto, se pueden diferenciar muy bien las pinturas de Margaret cuando ella ya está en Hawái. Tienen un toque totalmente, no totalmente diferente, pero tiene una energía totalmente diferente. En 1986 ya demandó a Walter y a un periódico porque estos dos afirmaban que las obras eran de él. No entiendo cómo un periódico puede confiar tanto. Imagino que es por el poder de manipulación que este individuo tenía. Y en este juicio, se pudo demostrar quién era el verdadero autor,
que obviamente era ella, era Margaret, por lo cual condenaron a Walter a pagar $4 millones por los daños emocionales y por obviamente menoscabar la reputación de Margaret. Ella se volvió a casar en Hawái con un periodista y allí vivió durante más de 25 años. Ya en 1991 es cuando decidió volver a California. Margaret había rechazado en diferentes ocasiones la realización de la película sobre su vida, porque los guionistas tenían un control como absoluto sobre la película y quizás ella pues no se sentía del todo a gusto, ya que había pasado muchos años, ¿no?, detrás de buscar su reconocimiento con su exmarido. 11 años después de todo eso, ya en 2014, fue cuando se pudo realizar la película de Big Eyes, esta película de Tim Burton, que estos fueron los mismos guionistas que la película de Ed Wood. Un guiño ahí que me gusta bastante, que estos fueron Scott y Larry, y la verdad, no sé cómo quedaría Margaret, yo creo que muy contenta. A mí me gusta mucho y me llama la atención que estos dos guionistas que hicieron Ed Wood sean los mismos. Quiere decirse que Tim confió en estas mismas personas para hacer este mismo tipo de película biográfica, un tipo de película que se sale de las líneas generales de lo que le gusta hacer a Tim Burton. Creo que me gusta porque son personajes biográficos importantes en la vida de nuestro director favorito, de Tim. Creo que es importante señalar que además son personajes que han sufrido mucho durante su vida artística y que está bien reconocerles el trabajo, y además no solo me gusta por eso, sino porque además sufrieron por causas como muy concretas, como es pues la transfobia, la homofobia en el caso de Ed Wood, y por supuesto en el machismo que hay y en menoscabar la figura femenina de las mujeres, lo cual me gusta porque siempre son películas, sean del tipo que sean, que reclaman derechos a un protagonista. Por supuesto, esta película me gusta bastante, me gusta mucho cómo está hecha, ya hablaremos de ella, pero además me gusta porque reclama y es un referente femenino que creo que no estamos acostumbrados a ver en el cine de Tim Burton, y me agrada que sea así, De hecho, yo diría que esto no ocurre más porque, a ver, esto ya es opinión personal. Tim, cada vez que hace una película, siempre lo he dicho, sale muy de su subconsciente. Creo que reclama mucho su alter ego, su personificación, su persona, y creo que la forma en la que sabe hacerlo es obviamente siempre representando caracteres masculinos, pero me gusta que en este caso se salte sus propias normas y hiciera la película de Margaret. Además ellos se conocían desde hace bastantes años. De hecho, Tim había encargado diferentes cuadros para su primera mujer, Lisa Mary, y obviamente para Elena y sus hijos. Se ve por ahí en internet los cuadros, hay varios, son muy bonitos. Hay una leyenda por ahí que dice que cuando Lisa Mary y Tim acabaron, Lisa le tiró todos los cuadros a la calle o algo así, y no sé si se fastidiarían, no sé si al final Tim lo recuperaría, no tengo idea. Sé que hay fotos antiguas en las que sí se ven estos cuadros. Si os metéis en la página web de Margaret King, hasta hace muy poquito se podían comprar diferentes cosas. No suelen ser cuadros propiamente dichos, porque me imagino que eso ya en su momento, pues me imagino que es una inversión bastante más grande y que habría que pedírselos personalmente, hacerle el encargo. No creo que tardase poco tampoco en realizarlo. Además, ya Margaret estaba muy mayor y dudo que hiciera ese tipo de encargos, no lo sé. Nunca se sabe, pero sí que hay como grabados, ilustraciones que se pueden adquirir por un precio bastante asequible. Yo de hecho es una de las cosas para las que, a veces pienso que voy a ahorrar para ver si en algún momento consigo alguna de estas piezas. Lo único que, por ejemplo, en España supongo que se saldrán un poco más caras debido a los impuestos. Y también varias veces ha habido exposiciones de las obras de Margaret en México, en Tokio y en Madrid, entre otras. Porque además había un cuadro hace muchos años en Madrid
que estuve investigando y no me acuerdo realmente por qué. Era una historia como muy compleja que no recuerdo. Creo que ahora mismo está en el Museo de Jaén. No me digáis por qué. Sé que fue la época en la que Walter y Margaret vinieron a Madrid. Pues me imagino que por algo de arte moderno, que les invitarían. Como os decía, Walter se le daba muy bien el marketing. Hay ahí historias un poco que desconozco. Creo que fueron invitados a alguna exposición, al museo seguramente de arte moderno que habría en la época en Madrid, por invitados, imagino que por Franco. Es que me pareció leerlo, no es que lo diga por decir, me pareció leerlo cuando lo investigué y la pena es que no sé por qué ese cuadro se fue de Madrid para acabar en Jaén. Si alguien es de allí y me está escuchando, por favor, que nos aclare a todos esta historia, a ver si, o si no es de Jaén, si lo sabes, si estás interesado en investigar más, investigas, te enteras de algo, nos lo cuentas a través de los comentarios en iVoox, en YouTube y por supuesto en nuestra comunidad de amigos en Twitter, Rincón de Barton.